Buenas tardes, buenas noches y buenos días en cualquier parte del mundo. Le saluda su amigo y servidor Oscar Murcia Piedra, esperando que se encuentre muy bien, dando gracias a Dios por esta oportunidad de ser su compañía en este su programa Vivamos con Esperanza, caminando juntos, separados, mas no solo. Le recuerdo que estamos todos los sábados a partir de las 5 de la tarde por Radio Costa Rica y todas nuestras plataformas digitales. Estamos en el Facebook Live, en el canal de YouTube. Estamos en la página web www.radiocr.net para el mundo entero, en las aplicaciones Android y también iOS para que ustedes de cualquier dispositivo electrónico, desde cualquier teléfono inteligente, pueda compartir con nosotros su programa Vivamos con Esperanza, caminando juntos, separados, mas no solos. Recuerde, canal de YouTube. Página web www.radiocr.net para el mundo entero, el Facebook Live, Radio Costa Rica y todas nuestras aplicaciones Android y también iOS. Yo siempre les digo buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas y buenos días en cualquier parte del mundo, porque por medio de la web, en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier hora, usted puede estar con nosotros en su programa Vivamos con Esperanza. Y bueno, estas son las redes de Radio Costa Rica. Ahora las redes sociales de Vivamos con Esperanza. Estamos en el Facebook como Vivamos con Esperanza para que nos pueda buscar y que forme parte de la familia de Vivamos con Esperanza. En el canal de YouTube Vivamos con Esperanza CR en mayúscula. Ahí estamos. En nuestro Instagram estamos como Vicone20 para que también nos pueda buscar y que se una a nuestra familia del Instagram como Vicone20, en nuestro correo electrónico vivamos con esperanza 2020 @gmail.com y nuestro WhatsApp 506 88 22 69 42. Aquí estamos en su programa Vivamos con Esperanza, caminando juntos, separados, mas no solos. Les recuerdo que siempre iniciamos con una frase y de la misma manera terminamos, y la frase de hoy dice así: una sociedad que cuida a sus mayores, cuida también su memoria, su historia y su humanidad colectiva. Vean qué bonita es la frase de hoy. Una sociedad que cuida a sus mayores, cuida también su memoria, su historia y su humanidad colectiva. Hoy voy a tocar un tema muy sensible. Hoy vamos a tocar un tema que estamos viviendo actualmente, no solamente en nuestro país, Costa Rica, sino que creo que a nivel mundial. El tema lo hemos llamado, titulado de esta manera: ¿por qué nuestra sociedad abandona a sus ancianos, a los adultos mayores? ¿Por qué nuestra sociedad eh, abandona en esta etapa tan bonita a nuestros ancianos, a nuestros adultos mayores? Y tengo el placer de compartir con nuestra querida amiga Yeti Maricel Ferlini Vadilla, que ella es máster en psicología industrial y organizacional, este tema. Bueno, también es motivadora, charlista, católica. Si usted tiene algún problema, alguna situación, le gustaría que le pudieran acompañar en alguna etapa de su vida, 100% recomendada nuestra querida amiga Yeti, que además de, pues es máster en psicología industrial y organizacional, y prácticamente gran parte de su vida ha trabajado con niños, jóvenes, adultos, familiares, en todo lo que tiene que ver en lo que son valores, en lo que es respeto y cómo guiar, cómo organizar también pues a nuestra familia. 506 83 67 47 27 para más información le puede escribir. Y bueno, si usted está fuera de nuestras fronteras, no se preocupe, ahí le puede atender también o de manera presencial. Yeti, bienvenida a Vivamos con Esperanza y gracias de verdad por esta gran oportunidad, por toda la experiencia que tienes de trabajar a nivel de familia, y hoy que podamos abordar este tema: ¿por qué nuestra sociedad abandona a sus ancianos, a nuestros adultos mayores? Porque bueno, te voy a dar la bienvenida y vamos a dar un pequeño dato que nos va a servir como punta de pie para empezar a desarrollar este tema tan bonito. Bienvenida a Vivamos con Esperanza y un honor y de verdad un placer siempre recibirte aquí en tu programa Vivamos con Esperanza con este tema: ¿por qué nuestra sociedad abandona a sus ancianos, a los adultos mayores, cuando en la sociedad oriental es totalmente lo contrario? Bienvenida a Vivamos con Esperanza.
Gracias, Oscar. Feliz otra vez de que me hayas invitado. Me encanta siempre tu programa con temas tan importantes, tan actuales, donde un granito de lo que podamos aportar, si ayuda, estamos edificando y construyendo una mejor sociedad. Entonces, siempre para mí va a ser un gusto poder compartir este tipo de temas contigo y con todos los que nos van a estar pues escuchando y viendo por estos medios. Y Yeti, bueno, la sociedad oriental, especialmente en países como China, Japón, Corea, India, de verdad muestran un profundo respeto por los adultos mayores, por este tipo de población que muchos también en algunos años llegaremos por ahí también. Mm. Y se muestra un respeto que se manifiesta en la veneración de la sabiduría. Nosotros antes de las redes sociales, antes de todo este boom que estamos viviendo, nuestra Siri, ¿cómo llaman a otra Siri? Bueno, eh, nuestras inteligencias artificiales de hoy en día que lamentablemente muchas Alexa, personas ¿verdad? Alexa, Siri, estas inteligencias artificiales que antes eran nuestros abuelos, eran nuestros padres, la gran sabiduría que ellos a través de los años iban acumulando y pues ellos nos orientaban, nos guiaban y ahora pues accesamos a cualquier plataforma de inteligencia artificial y le pedimos un consejo o alguna asesoría que pues jamás va a tener la vivencia humana para que nos pueda guiar y orientar, pero en la sociedad oriental sí, todavía se respeta mucho lo que es la veneración a la sabiduría, a la experiencia acumulada a lo largo de la vida. Esa experiencia acumulada a lo largo de la vida cuando nuestras madres en aquellas épocas, abuelas, bisabuelas, que eran 10 12 hijos, entonces la madre primeriza, como le decimos, ¿verdad? Siempre acudía a nuestra bisabuela o abuela, qué tengo que hacer, qué tengo que darle de comer, cómo tengo que bañar al niño, cómo, ¿verdad? Todo lo que es la parte de lo que es la experiencia acumulada a lo largo de la vida, lo que son las tradiciones, que antes pues era mucho la tradición oral, lo que eran las costumbres de estas culturas. Entonces, en esta sociedad los ancianos son considerados pilares de la familia y la sociedad. Y su valor es innegable, es increíble el valor que le da la sociedad oriental a nuestros adultos mayores, a nuestros ancianos, cuando acá de nuestro lado pues es algo totalmente diferente. Por eso quiero, Yeti, que podamos desarrollar este tema. ¿Por qué nuestra sociedad abandona a sus ancianos, a sus adultos mayores y que vayamos paso a paso desarrollando este tema, que sí, que pues acá en Costa Rica pues es un grupo bastante eh, fuerte, que ya en unos 10 15 20 años pues va a ser una mayoría de la población, ¿verdad? Como estamos viviendo todo este fenómeno a nivel mundial, cada vez más adultos mayores, cada vez más ancianos y pues vamos como en esa línea. Entonces, vamos poco a poco, Yeti, desarrollando este tema en lo que es la sociedad oriental. De verdad, es el respeto por los adultos mayores, el respeto, la veneración, la sabiduría, la experiencia acumulada a lo largo de la vida y que por acá en estos países, en nuestro entorno, pues cada vez vamos abandonando más a nuestros adultos mayores, a nuestros ancianos. bueno, Oscar, muchas gracias. Hay algo que hay que aclarar muy importante de lo que estás vos mencionando. A lo largo del tiempo, en los últimos años, se está detectando que se ha ido perdiendo valores que son trascendentales para una familia, para una sociedad, valores donde se realizan verdades relativas, por decirlo de estos términos. Mi verdad es verdad, la tuya es tuya, la del otro es el otro, aunque no sea del bien colectivo, sino que se ha ido incrementando una ideología hacia el yo, por ponerlo en estos términos, una ideología
hacia lo importante es lo que es para mí bien, donde yo esté cómodo, donde no adquiero compromisos, responsabilidades, donde yo simplemente estoy luchando por lo que yo quiero materialmente, académicamente, afectivamente. Contrario a las sociedades orientales, donde están muy cimentados los valores familiares con más fuerza, a tal punto que se le da el lugar dentro de la sociedad a cada miembro. Por ejemplo, el que es joven tal vez no se le valorará tanto como en nuestra sociedad, porque parece que a nosotros se nos invirtieron los roles, ¿verdad? Ahora vemos cómo los niños gobiernan a sus papás y adquieren lo que tienen y son personitas que apenas se están desarrollando y formando y a veces pareciera que son los papás de la casa. Mientras los padres ceden ese rol, ese terreno, por el bienestar del no trauma. Vamos a hablarlo así. Entonces, yo creo que se ha ido perdiendo roles, ¿verdad? En nuestra sociedad occidental se ha ido perdiendo el valor de la experiencia, como bien lo apuntabas. La edad es sinónimo de experiencia. Lo que un anciano ha vivido no lo ha vivido un joven de 20 30 años, por más conocimiento que tenga, porque el conocimiento todo lo podemos adquirir en cualquier momento, como vos lo mencionas, y mucho más ahora con Google y todas estas plataformas, pero el conocimiento no es sinónimo de experiencia. Eso hay que tenerlo claro, es conocimiento. Y el conocimiento por sí solo, sin la práctica y sin la experiencia, no es válido. Totalmente. No es que usted no pueda tener conocimiento de X cosas, pero la experiencia es lo que le va a dar, digamos por decir algo, la sustancia, la médula de ese conocimiento. ¿Quién da esa médula, esa sustancia? Las personas mayores. Lo que pasa es que dentro de las ideologías que se han ido insertando occidentalmente, está, por ejemplo, lo que es la ideología del descarte. ¿Qué significa la ideología del descarte? Vos me interesás en la medida en que me sirvas. En el momento que me dejes de servir, ya te desecho. Eso lo vemos incluso con ciertos trabajos a nivel de incorporar personas, no las incorporan a veces por la experiencia, sino por la edad, ¿verdad? Y muchas personas con experiencia no tienen que educarles un montón de cosas porque ya las saben y las han vivido. Entonces, se da como esos componentes, ¿verdad? Por otro lado, te apuntaba a los valores. Bueno, algo que se ha ido desintegrando a nivel social son las familias. Cada vez vemos estructuras de familias más disfuncionales, familias partidas, divididas, separadas por el divorcio, por segundos matrimonios, por abandonos, llámese como quiere. Pero digamos, el núcleo de la familia no está tan sólido como está tal vez en el Oriente. No quiere decir que no se dé, pero digamos está más sólido. ¿Por qué? Porque para ellos entre más viejo es usted, aunque sea un año, 2 años, 5 años más, usted tiene prioridad porque es mayor. Y se le da ese respeto, se le da esa dignidad, se le escucha y se le atiende esos consejos, ¿verdad? Mientras que nosotros no. Nosotros simplemente, ya usted está viejo, ya usted es retrógrada, ya usted es puritano, usted no sabe lo que está hablando, usted no conoció la tecnología. Esos son los argumentos de ahora. Eso número uno. Número dos, esas personas mayores, como tú dices, siguen transmitiendo valores a la familia. Aunque no cocinen, te pasan las recetas, las tradiciones, la cultura. Ellos la van pasando. Entonces son pilares muy importantes en la familia. Mientras que aquí, eso ya es anticuado, eso ya no. Ahora mejor la comida rápida, mejor esto. O sea, se va haciendo a un lado. Entonces aquel adulto que puede aportar un montón de cosas de experiencia, no la pueden aportar porque no son escuchados, no son valorados, ¿verdad? Otra situación, en el momento que el adulto ya deja de dar económicamente, de también aportar económicamente a la familia, se convierte, por decirlo así, es una palabra muy dura, pero tengo que decirla, se convierte para la familia en una carga, ¿verdad? Entonces, mientras que los de Oriente es un gusto atender a las personas mayores, vamos a decirlo así, es un privilegio,
para nosotros no es un privilegio, es un gasto, es una carga. Ahora, ¿por qué se da ese fenómeno? Bueno, en nuestras sociedades en este momento los matrimonios trabajan los dos, hay falta de tiempo. Económicamente hay que luchar los dos. Y una boca que no esté aportando económicamente se va volviendo una carga económica. Por eso muchos estudios tocan los factores socioeconómicos como una raíz de abandono. Entonces, ese abandono que se va reflejando cada vez más en los hospitales, ¿verdad? Porque ahí es donde los dejan. Se enfermó la persona, lo dejan y ya nunca vuelven por él. Entonces, el Estado tiene que hacerse cargo de esa persona. Pero no estamos midiendo también el daño emocional para esas personas, porque son descartadas, son tratadas como estorbos, tratadas como personas que no aportan y son personas muy ricas en todo lo que han vivido y en sus vivencias, ¿verdad? Eso sí se daba antes, cuando no había luz en nuestro país. Las personas tenían la costumbre de sentarse antes de ir a dormir y conversar. Entonces, la persona de tercera edad tenía más oportunidad de conversar, de contar anécdotas, de interactuar. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Digamos, un adulto mayor tiene que quedarse solo porque tienen que trabajar los miembros de la casa. Si no, está ante cuidadores, personas extrañas, y hemos perdido la noción de lo que es calidad de vida, porque no es que usted no pueda tener un cuidador si no puede cuidarlo, es parte. Pero es que no es solo eso, Oscar, es que la persona sienta que no está siendo menospreciada, que no está siendo abandonada, porque el abandono no necesariamente es físico. Esto es lo que nosotros sabemos en ciertos estudios, pero ¿cuántos ancianos están siendo abandonados físicamente dentro de sus propias casas? Cuando no se llaman, cuando no se les visita, cuando no se les pregunta cómo están, cuando no se preocupa uno por estar viendo cuáles son sus necesidades. Entonces estamos viviendo, digamos, una sociedad donde esa pérdida de valores se va a ir reflejando cada vez más fuerte. El problema es, y aquí lo voy a decir como dicen con tiempo, porque uno tiene que pronosticar. El problema es que nosotros nos creamos o desarrollamos con modelos desde pequeños. Si nuestros hijos pequeños y adolescentes están viendo que sus papás abandonan a sus papás, esa conducta se va a repetir para ellos también. ¿Por qué? Porque eso es lo que estamos viendo, eso es lo que me están enseñando, que cuando se llega a cierta edad ya no hay que ponerles interés, ya no hay que hablarles, no hay que escucharlos, no hay que atenderlos, no hay que apoyarlos. O sea, entonces, cuando esos papás también lleguen a esas edades, esos hijos van a reaccionar exactamente igual. ¿Cómo van a reaccionar? Con la indiferencia, con la falta de comunicación, con la falta de interés, con una ignorancia o negación total de las necesidades de la persona que está pasando la tercera edad. Ahora, ¿por qué se vuelve una carga para muchas familias? Porque ya tienen enfermedades crónicas, ya empiezan a tener invalidez, digamos, ya hay que ayudarlos en todo, llevarlos al baño, cambiarlos. Todo eso implica un costo, digamos, para las familias que tal vez muchas no lo pueden asumir porque tienen que trabajar. Y si alguno lo asume, tenemos el otro problema que se nos está enfrentando de la mano, que son los cuidadores. El deterioro de la salud de los cuidadores porque los demás miembros se recargan sobre ese cuidador. Entonces, aquella persona porque no ha perdido digamos, lógica, no ha perdido mentalmente sus habilidades, aunque ya no pueda caminar o hacer cosas, se da cuenta. Y eso emocional y psicológicamente es muy duro, porque se va dando cuenta cómo solo una persona los atiende mientras los demás son indiferentes, mientras los demás los abandonan. ¿Y qué es lo más doloroso para nuestros adultos? Que ellos sacrificaron su vida, trabajaron para que sacáramos los estudios, los trabajos, y al final lo que les devolvemos es menos de lo que ellos nos dieron.
porque ¿cuántos años tuvieron que sostenerlos a nosotros? ¿Y cuánto tenemos que sostenerlos quizás nosotros a ellos? A veces ni siquiera son 5 años del deterioro que tienen en salud y sin embargo son discusiones, hablan delante de ellos como si fueran chiquitos o no entendieran y todo eso les va generando heridas, traumas al final, que les va, digamos, agudizando más sus enfermedades físicas que son reales, pero también se nos van deprimiendo. Tenemos por otro lado algo que es muy fuerte que se está dando, que no lo tocaron tal vez en los estudios, pero cuando yo fui estudiante, yo tuve que hacer una validación de pruebas psicológicas en el área clínica para adultos mayores. Entonces había que sentarse con ellos a entrevistarlos, que le contaran la dinámica. Imagínense que yo te estoy hablando de hace más o menos 40 años que hice ese estudio. Y ahí llorando los señores, porque a mí me tocaban las entrevistas más que aplicar las pruebas y valorarlas, me tocaba pues aplicar unas y entrevistar. En las entrevistas llorando, llorando me contaban cómo sus hijos los habían echado a la calle, cómo sus hijos les habían quitado sus propiedades, cómo sus hijos los habían abandonado, cómo ya no tenían ningún interés por la vida ni nada porque se sentían totalmente inútiles. Eso emocionalmente es una llaga muy profunda que no se repara más que con afecto, atención, comunicación y apoyo. Porque yo le puedo dar calidad de salud, pero no le doy calidad emocional, la persona sigue deteriorándose, porque nosotros somos, Oscar, seres integrales y necesitamos estar sanos del espíritu, del cuerpo y de la emoción, de los afectos. Y si está deteriorada una área de esas, las otras se van a ir deteriorando también. No sé si tienes alguna otra consulta o alguna pregunta. Bueno, hoy estoy compartiendo con Yeti Maricel Fellini Madilla, bueno, que es máster en psicología industrial y organizacional de este tema. ¿Por qué nuestra sociedad abandona a los ancianos, a los adultos mayores en nuestra pues, sociedad pues, occidental, ¿no? Que pues el individuo no es un individuo, sino que es un número que durante un tiempo pues sí da resultados, pero cuando ya ese número pues ya no tiene sus capacidades físicas, emocionales, ya no tiene sus capacidades para aportar a la sociedad, pues ya ese número pues lo cambiamos por un número nuevo y hoy estamos hablando de este tema, ¿por qué nuestra sociedad abandona a sus ancianos, a los adultos mayores? Y hablamos como sociedad, como familia, como el núcleo que sostiene prácticamente a la sociedad, cuando es todo lo contrario en la sociedad oriental, que nosotros lo vemos, lo que es China, Japón, Corea, India, que se muestra prácticamente un profundo respeto por los adultos mayores. Para más información con Yeti al 506 83 67 47 27 le puede acompañar, le puede guiar si usted necesita una orientación, un acompañamiento en lo que es la parte emocional, en lo que es la parte psicológica, también en todo lo que es la parte espiritual, pues con muchísimo gusto. Sabemos que Yeti ha tenido mucha experiencia en tratar con familias, con jóvenes, con adultos y principalmente pues todo esto, ¿no? Lo que es el abandono. A nuestros ancianos, a nuestros adultos mayores que como decía Yeti, no es lo mismo que nos metamos ahí a la inteligencia artificial que usted le dice a alguna de estas plataformas, pues quiero que me haga un dibujo con esto o un paso a seguir de tanto que se está haciendo. Ahora, cuando usted pues puede tener la experiencia de la vivencia de su abuelo, su abuela, de su adulto mayor, qué debo de hacer, cómo debo de hacerlo, porque de prácticamente los siglos van pasando, pero es lo mismo, o sea, la misma necesidad de hace 20 siglos es la misma necesidad de hoy en día, ¿no? Nada más que ahora lo que en lugar de solicitar o pedir ayuda, consejo a nuestros adultos mayores, lo hacemos a una plataforma virtual, a la inteligencia artificial que tiene miles y miles de experiencias ahí que se basa en datos, pero son datos, ¿verdad? Que también son importantes, pero no va a ser lo mismo
que vos llegues donde el adulto mayor, donde nuestros ancianos a pedir un consejo, porque él te lo da desde la experiencia de vida. Y los valores, los siglos pasan, pero los valores son los mismos de siempre. O sea, los valores no van a cambiar, siempre van a estar ahí, por eso siempre ocupamos de personas sabias que nos puedan orientar, que nos puedan guiar en el ejemplo de una madre primeriza, tiene su primer hijo, pero ya su abuela de 10, 15 hijos, imagínense la experiencia enorme que le puede dar a su nieta, a su hija, cómo alimentar al hijo, cómo bañarlo, cuáles son las etapas, la comida en sus primeras etapas, que tiene que ser una comidita líquida, que va de a poco cambiando esa comida por algo ya un poco más sólido. Entonces, ¿por qué nuestra sociedad abandona a sus ancianos? Y bueno, hemos visto algunas causas principales del abandono. Bueno, un poquito hablábamos por ahí por encimita lo que es la falta de recursos económicos, el desconocimiento, la falta de educación, lo que es la parte social, ¿verdad? Que lamentablemente, pero decía por ahí Yeti, lo que es la pérdida de valores, estas ideologías que yo ya llego a cierta edad, ya no soy productivo, cuando es todo lo contrario. Ya no tenés que luchar para que llegue temprano, ya no tenés que luchar para que esa persona cumpla, para que cumpla su horario. Ahora vemos que pues los chicos o las personas jóvenes duran un cierto tiempo cuando antes de prácticamente era toda la vida en una empresa, ¿verdad? Porque lo tomaban en esta línea. Y estamos conversando sobre este tema, ¿por qué nuestra sociedad abandona a sus ancianos, a sus adultos mayores, Yeti? Podemos agregar incluso, Oscar, ahora que estabas conversando, este uso de plataformas, hacer algo mecanizado, inteligencia artificial, recuerda que esto no tiene ningún involucramiento afectivo ni emocional. Lo que sí tiene el tener el contacto con una persona de tercera edad, donde hay afecto, donde hay comunicación, donde hay una parte emocional. Entonces aquí hay algo preocupante. Se está acostumbrando tanto nuestros jóvenes a hablar por estos medios que van perdiendo sin darse cuenta la capacidad de poder solucionar conflictos, problemas, van perdiendo la capacidad de comunicación y van perdiendo la capacidad incluso de discernir situaciones, de tener un buen juicio, pongámoslo así. ¿Por qué? Porque se van basando solo en lo que les van diciendo estas plataformas y vamos descartando la experiencia, el valor, la historia, ¿verdad? Que traen nuestros antepasados, nuestros adultos mayores. Cuando ellos con solo oír una anécdota nuestra o una situación X, inmediatamente ellos perciben lo que podría suceder si hago tal cosa o tal otra. Entonces, ellos tienden mucho, como adultos, a llamarle a uno, por decirlo así, la atención. Es que no haga esto porque vea que le puede pasar esto y esto, pero ellos no están hablando en base de su experiencia, de lo largo de su vida. Cuando uno no los escucha, uno se expone a situaciones. Los jóvenes generalmente no les gusta o no nos gusta la mayoría de nosotros que nos digan lo que tenemos que hacer. Vamos a hablarlo así, porque ya nos creemos independientes y autónomos. Y eso está bien, en el sentido de que sí somos independientes y autónomos, pero tenemos que tener claro que nosotros no tenemos todo el cúmulo de experiencia, según nuestra edad, como la puede tener un adulto de 70, 80 años. ¿Por qué? Porque ellos no solo han vivido lo que ellos han vivido, sino han visto situaciones a su alrededor donde ellos, pues, en un momento también de sus vidas, tal vez no reaccionaron de la manera más adecuada, pero ya por su experiencia y su sabiduría saben cómo debieron haber abordado esas situaciones. Y nosotros, por el contrario, como somos tan jóvenes y no estamos tan experimentados muchos, entonces no sabemos cómo abordar situaciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a veces el joven se cierra a esa comunicación y prefiere lo que le dice la plataforma. La plataforma, como tú lo acabas de decir, agarra un montón de cosas de todo lado y te tira un resumen, punto. Pero eso no quiere decir que eso sea así, ¿verdad? Porque en la vida real eso no es así.
¿verdad? Los adultos le dicen a uno, mire, esas palabritas, ese tipo de comportamiento, esa conducta a mí me huele mal. Yo siento que esto va por otro lado. Es que a mí me parece que usted debe ser más prudente. A mí me parece que usted debe indagar más, por decirlo así. Ay, no, Dios libre, usted qué sabe, es que esa frasecita tenemos que quitarla de la boca. Es que usted qué sabe, no sabe mucho. Si nosotros valoramos realmente al adulto mayor, sabe muchísimo y mucho más que nosotros porque ha vivido mucho y sabe mucho más que las computadoras en el sentido de experiencia de vida. Es que tenemos que hacer una diferencia entre lo que es conocimiento, que nadie va a alcanzar una computadora, ¿verdad? Con todos sus datos, a lo que es experiencia de vida humana. Y ahí es donde está la diferencia. Esa experiencia de vida humana no me la va a dar un Google, no me la va a dar una inteligencia artificial, me la está dando mi abuelo, mi abuela, mi papá, mi mamá, aunque sean mayores. Primero porque me aman, y eso no lo podemos perder de vista. Y por el amor uno dice las cosas aunque le moleste al otro, ¿verdad? O aunque al otro no le parezca. Pero no les está diciendo porque quiera hacerlo sentir mal, es para que reflexione. Lo mínimo que nosotros tenemos que hacer es escuchar y reflexionar. Y si después queremos seguir haciendo lo que queremos hacer, pues ya, pero lo analizamos, ¿verdad? Hay algo que yo quiero aquí también mencionar. Es como contradictorio que nosotros occidentalmente seamos una cultura cristiana, vamos a hablarlo así, contra los orientales que no son cristianos, por lo menos en su mayoría. Entonces uno diría, ¿qué es lo bueno de esa cultura oriental? Tendrá muchas cosas que no están bien, porque no están bien, de idolatrías y cosas de este tipo, pero tiene la parte de los valores muy bien posicionada. Mientras nosotros, lamentablemente, parece que manejamos una doble moral. Vamos a hablarlo así, porque yo voy a hablar abiertamente. ¿Por qué una doble moral? Porque nosotros hablamos de Dios, oramos a Dios y todo, pero donde en nuestras acciones, en nuestro trato hacia el otro, no se refleja ese cristianismo. ¿Y dónde nos damos más cuenta que no se refleja ese cristianismo? En el trato que le damos a nuestros adultos mayores, sean familiares nuestros o no, porque el respeto, la dignidad no tiene nada que ver con que sea familia o no sea familia. Es que cualquier adulto mayor se debe respetar, se debe dignificar, no se debe maltratar. Ahora, si un adulto mayor incurre en algo incorrecto, porque pueden incurrir en cosas incorrectas, nuestro deber no es pelearnos ni agarrarnos en ese sentido, sino corregir o cortar la conducta, pero no maltratando, ¿verdad? Porque uno a veces se pone a pensar, es que yo cito mucho la palabra, Oscar, y hay una palabra que dice lo que sembrar es cosechar. Entonces uno se pone a pensar, cuidadito lo que estamos sembrando con nuestros adultos mayores, porque eso se nos va a devolver y con creces a nosotros. Si lo hacemos bien, vamos a recibir esa bondad, pero si lo hacemos mal, nos va a pasar igual. Yo, a mí siempre me impactó una historia que leí en Paco y Lola cuando llevaba a la escuela, en primer grado de la escuela. Imagínense si tendrá años esa historia. Hablaba de unos papás que tenían al abuelo viviendo con ellos. Pero entonces le gritaban porque regaba el vaso de fresco, porque se le caía la cuchara, porque se le caía el plato. Entonces lo relegaron, por decirlo así, a un cuarto y le empezaron a dar toda la comida en cosas hechas de madera para que no las quebrara. Los platos, la cuchara, el vaso, para que no lo quebrara, porque todo lo botaban. Entonces un día llegan del trabajo los dos y se encuentran al chiquillo, ¿verdad? En la puerta con un pedazo de madera y ya estaba haciendo un trabajo manual y le preguntan, ¿qué es lo que estás haciendo? Y le dice él, estoy haciendo el plato de madera para cuando ustedes sean viejos. A mí ese cuento siempre se me quedó grabado. Entonces yo tengo el concepto de que nosotros a nuestros papás, por decirlo así, tenemos que darles toda la ayuda que ellos necesitan,
que si se valen por sí mismos está bien, se valen por sí mismos, pero no tenemos que dejar de llamarlos, no tenemos que dejar de visitarlos, no debemos dejar de estar pendientes de ellos. Y en el momento que ya no se puedan valer porque se enferman, pues en ese momento tenemos que estar más horas, tenemos que acomodarnos, tenemos que darles, porque lo que sembremos vamos a cosechar. Y tenemos hijos, y lo que yo les enseño a esos hijos, eso es lo que me va a heredar a mí también. Vea qué importante. Ahora, porque estamos viendo lo que estamos viendo en nuestra sociedad, porque esto no es un problema de ahora, o sea, es que no es de ahora. Es un problema que empezó a surgir en el momento que ambos papás, por decirlo así, empezaron a trabajar. Porque al empezar a trabajar tuvieron que ver quién cuida chiquitos, tuvieron que ver quién cuida a los abuelos y empezamos a vivir esa sociedad acelerada, esa sociedad de consumismo, esa sociedad de globalización, en donde entonces la persona, en vez de verla uno en su sabiduría como un aporte de crecimiento a mi estabilidad emocional, afectiva del hogar, la veo como una pieza de más gasto, de más estorbo, de más trabajo, de más tiempo. Entonces, es muy importante por eso corregir nosotros, si hacemos conciencia, corregir si tenemos actitudes que nos han ido infiltrando ideologías, como lo decía, porque todo el mundo lo hace. Si usted tiene que internar a su persona mayor en un lugar, el problema no es internarlo, Oscar, porque ya usted ahí lo van a ver, le van a dar salud. El problema es que usted lo deja ahí y lo abandona. Ese es el problema. Entonces, si usted se compromete que todas las semanas lo va a ir a ver, por lo menos, pero no es que no tengo tiempo, ¿verdad? Entonces ahí es donde se da el abandono. A veces las personas creen, es que yo no lo estoy abandonando, yo lo llevo a la cita, sí, pero lo que necesita la persona no se lo estás dando. Le preguntas, ¿qué necesita? Porque cuando la persona llega a la tercera edad, los demás asumen, oigan, asumen que perdieron todas las facultades y hay que hacerles todo. No es así. Hay que preguntarles. ¿Qué quiere? ¿Qué necesita? ¿Qué le gusta? Tienen que sentir dignidad, por amor a Dios. ¿Cómo es posible que yo diga, usted se tiene que comer esto porque yo digo que usted se tiene que comer esto? Perdón, ¿quién es el papá? ¿Quién es la mamá? ¿O seguirá haciéndolo independientemente que sean viejos? Y a veces los tratamos peor que chiquitos. No, sí es cierto, tal vez papá, voy a decirlo así, resulta que es muy goloso y padece el azúcar. Sí, sí, pero entonces usted tiene que mediar de tal manera de complacerlo sin alterarle el azúcar, pero tampoco es que le quita todo lo goloso, porque lo va a frustrar. Vea qué interesante, papá era, él tenía eso. Papá llegó a los 90 años, Oscar, llegó a los 90 años. Y papá pedía mucho así, le encantaba estar comiendo confites. Se escapaba a la pulpería a comprar confites. ¿Usted cree que nosotros pudimos quitarle eso? No pudimos. Nosotros nomás le decíamos, papá, está bien, pero no tome mucho, cuidado, se está hablando de un montón, porque nos preocupaba, pero por otro lado uno decía, qué duro es ver que usted llega a un hospital y le quitan todo, hasta lo que le da placer. Y un confitillo de menta, pues le da placer, por decir algo, o sea, es algo que te gusta. Entonces uno no tiene que caer en extremos, pero uno tiene que ir negociando alternativas. Ahora hay mucho para ir buscándoles a ellos chocolates y cosas que no tengan azúcar, por ejemplo, pero que ellos sientan que están goloseando. Esa es una alternativa. Pero es que a veces llegamos y los tratamos como al chiquito que no puede comer nada porque no sé qué, y se nos olvida que no es un chiquito. Sigue pensando, sigue sintiendo, le siguen gustando las cosas. Hay que tener mucho cuidado, porque entre los ancianos sí es cierto que se da la demencia senil, por ejemplo, que se dan deterioros, pero no todos. Entonces, eso también hay que irlo valorando. No es lo mismo una persona que está con problemas de senilidad a una persona que lo que tiene es el deterioro de su cuerpo, pero está lo más bien, como le pasó al Papa Juan Pablo II. Podía estar en una silla de ruedas, pero el Señor seguía pensando lúcidamente. Entonces, eso hay que tener ese cuidado. A veces las personas, nada más porque te ven en una silla de ruedas o en una cama, creen que usted ya no piensa, que usted no siente, que usted no oye, y así no es.
Y muchas veces se hace más daño con las actitudes, las palabras y las conductas que con otras cosas, ¿verdad? Entonces, es muy importante para las generaciones de ahora aprender, aprender a valorar, aprender a dignificar. Si yo quiero ser respetado, respeto. Si yo quiero ser dignificado, dignifico. Si yo quiero ser amado, amo. Si yo quiero ser valorado, valoro. Primero siembro yo y después pido. No puedo pedir al revés, denme todo esto, pero yo no quiero dar nada. No, así no se vale. Eso no existe. Por eso es que se están dando los antivalores, porque es, como decía yo, una ideología yo. Todo lo mejor para mí, solo para mí, y mientras yo esté bien, no me interesa cómo están los demás. No, así no es. Así no funciona una sociedad sana. Así no funciona la cultura espiritual cristiana. Así no funciona una sociedad que cree en los valores. Dentro de mis actitudes y conductas las demuestro desde mi casa y si las tengo bien, las voy a llevar afuera. Pero si yo no tengo eso dentro de mi casa, mentiras que me va a interesar a alguien que no es absolutamente nada mío. Hablemoslo así, abiertamente. Y no me preocupa si se lo atropelló el carro cruzando la calle. Ese no es mi problema, yo voy deprisa. No, no, ya tenemos que aprender hacer altos, porque todos podemos llegar a esos momentos y a esas situaciones, número uno. Número dos, todos somos de la muerte, no se trata de edades. En cualquier momento yo también soy llamado a la presencia de Dios y tengo que dar cuentas. Y número tres, no le hagas a los demás lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Es que es una ley de oro. No hagas lo que no te gusta para ti. ¿Por qué tienes que hacer lo que no te gusta para ti? Entonces, sembremos bien para cosechar bien, ¿verdad? Y así le cumplimos a Dios, porque Dios también habla de los ancianos en la palabra. Habla que hay que cuidarlos. Tal vez no tan específicamente, pero si usted lee historias, por ejemplo, si usted se da cuenta, José llegó a ser virrey de Egipto. Y José, a pesar de todo lo que le hicieron los hermanos y todo, José no dijo, ay, que vean a ver qué hacen. No, se los trajo a todos, principalmente a su papá. ¿Para qué? Para darle una vida digna y una muerte digna, porque él podía dársela, ¿verdad? Si usted lee a Ruth, ¿qué hizo? Se fue a vivir otra vez al país de la suegra y trabajó por ella. O sea, trabajó para darle lo que ella necesitaba. Entonces, si vamos viendo en la Biblia también, Jesús, ¿qué hizo Jesús en la cruz? Dijo, bueno, ya yo soy el redentor, ya morí, ya me desentiendo de todo. No, lo primero que hizo en la cruz fue, hijo, ahí tienes a tu madre, madre, ahí tienes a tu hijo. O sea, dejó a María al cuidado de uno de los apóstoles. O sea, él no murió sin pensar en su mamá. Vea qué importante la enseñanza, es que desde ahí viene. Dios mismo nos enseña que Él creó a los papás, a los abuelos, como pilares de la familia. Entonces, ¿por qué no los tratamos como pilares? ¿Qué está pasando? Entonces, examinémonos internamente, porque eso es una caída de valores y de moral en nosotros. Y cuidadito, estamos viviendo una doble moral, en unas cosas sí, en otras no. Así no se vale. O somos o no somos. ¿Verdad? Y como dice Eh, la palabra, fríos o calientes, porque a los fríos los vomito, ¿verdad? ¿Mm? Hemos estado conversando con Yeti Maricel Ferlini Vadilla, que es máster en psicología industrial y organizacional de este tema. ¿Por qué nuestra sociedad abandona a sus ancianos, a los adultos mayores? Yeti le puede acompañar, le puede guiar, ahí usted le puede llamar, le puede atender de manera virtual o presencial al 506 83 67 47 27 y tanto, ¿no? Tanto que pues todos llegamos, esperemos en Dios poder llegar a esta etapa de la vida tan bonita, tan hermosa donde ya no vamos a correr, donde ya no vamos, ya lo que nos estresaba a los 20 30 años, ya ahora es, eso no era nada, yo es que nos faltaba la experiencia, ¿verdad? Muchos decimos, ojalá la edad que yo tengo tuviera la experiencia a los 20 años porque no hubiera cometido tantos errores, hubiera estudiado tantas cosas en fin, tantas situaciones, pero bueno, tenemos que pasar ahí por el fuego para purificarnos.
Y sí, que lo que debemos de pensar es qué le estamos dejando a nuestros hijos como sociedad, no solamente en este tema del abandono a los adultos mayores, a los ancianos, sino que a nivel de valores, a nivel de lo que es el medio ambiente, a nivel de todo esto, ¿verdad? Que de todo eso pues nos envuelve a todos. Este tema, ¿por qué nuestra sociedad abandona a sus ancianos, a los adultos mayores en esta etapa como cualquier etapa de la vida? Ok, esta etapa es donde lo que hemos sembrado, esperemos en Dios, ¿verdad? Podamos cosecharlo con nuestros hijos, con nuestros familiares y todos vamos para allá. Todos vamos para allá, esperemos llegar lo más sano posible, esperemos llegar lo más completos posible, sin tipos de accidentes, sin mutilaciones y tantas cuestiones que puede pasar en algún momento, alguna enfermedad que ya es crónica. Para eso pues también tenemos que empezar a cuidarnos un poquito y la regla de oro, ¿no? Lo que uno siembra, eso cosecha y tratar a los demás como nos gustaría que nos trataran a nosotros. Y qué importante es que ojalá nos podamos educar, que nos podamos con esa concienciación, ¿verdad? Que debemos de tener nosotros. Y bueno, el abandono de los adultos mayores o los ancianos no es un problema privado, es un problema prácticamente de toda nuestra sociedad, del cual debemos de ver cómo podemos hacer para poder apoyar y poder ayudar a toda esta población que nosotros vamos en camino. Recuerden que eh, una sociedad que cuida a sus mayores, cuida también su memoria, su historia y lo que es humanidad colectiva. Entonces es muy importante que nosotros como sociedad y como decías, Yeti, que el cristianismo y todo muy bonito y que las religiones y en esta parte occidental, pero pues es importante, ¿no? Cuando Dios nos dice, bueno, amarás a tu prójimo como a ti mismo, no en vez de ti mismo, ¿verdad? Pero ahí empieza lo que es el amor, lo que es el respeto, con esos dos mandamientos, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Yo creo que se cumple muy bien todo lo que es la doctrina cristiana y que nuestra querida Costa Rica, la que queremos dejarle a nuestros hijos, a nuestros nietos, a tantos que nos identificamos con el pura vida, el país bonito para pasar la pura vida, estar bien, que pensemos en nuestros adultos mayores, pensemos en nuestros ancianos, porque no se vale que ellos en la primera etapa de nuestra vida o la mayor parte de nuestra vida han estado presentes y que ya, pues por descarte con estas ideologías que son ideas que ya no sirve, que ya no es productivo, que ya no nos puede ayudar, que ya no puede colaborar, que los desechamos de esta manera. Yeti, como para cerrar en un minutito, eh, ¿cómo podemos unir todas estas ideas, todo lo que hemos hablado con este tema? ¿Por qué? ¿Por qué nuestra sociedad abandona a sus ancianos, a los adultos mayores, cuando ahí tenemos sabiduría, tenemos experiencia, cuando ahí acudimos a la propia vida de ellos, que tal vez te pueden aconsejar, te pueden guiar? Mira, yo creí que era lo mejor, hice esto, pero no era. ¿Verdad? Que tantas situaciones que vivimos. Un mensaje final para todos nuestros amigos de Vivamos con Esperanza con este tema. ¿Por qué nuestra sociedad abandona a sus adultos mayores, abandona a los ancianos en esta etapa tan bella, tan maravillosa, donde todavía podemos dar, podemos aportar a la sociedad? Yo creo que lo importante es que seamos más analíticos y no nos dejemos guiar por lo que la cultura social en el momento nos está enseñando, sino que tengamos un pensamiento más crítico y más analítico y empezamos a examinar qué estamos haciendo con nuestra vida y con la vida de los adultos que nos rodean. Si nosotros hacemos un cambio, ese cambio generará cambios. A veces uno dice, ¿qué puedo hacer solo yo? Mucho. Todo empieza a veces por una sola persona que haga las cosas bien, que analice, que reflexione. Si en este momento esto que hemos hablado lo ha puesto a usted a reflexionar para que usted haga un cambio, como la manera en que está tratando a sus papás, a sus abuelos o a los adultos que están a su alrededor, hemos logrado nuestro objetivo. Eso es sembrar una semilla. Entonces yo a usted le digo en este momento, reflexione y analice ¿qué va a ser de usted dentro de 15 o 20 años? ¿Cómo quiere estar usted? Y si usted quiere estar bien, con calidad de vida, con salud, rodeado de las personas que lo aman, realmente sintiéndose una persona digna,
que aporta, que es importante, empiece por tratar primero bien a todos los adultos mayores que están a su alrededor, para que esa semilla que usted siembra ahí, después usted la esté cosechando cuando usted esté en esa misma posición dentro de 15, 20 o 25 años. Ese es mi consejo. Y lo más importante es que si lo ha hecho mal, de culpas no llegamos a ningún lado. Con eso no hacemos nada. Rectifique, rectifique lo que está haciendo, cambie sus actitudes y sus conductas y empiece a sembrar amor a esos seres que están alrededor suyos que en cualquier momento ya no van a estar. Y cuando ya no esté, no se vale llorar, no se vale lamentar, no se vale quejarse, porque Dios se los dio un montón de tiempo y ¿qué está haciendo usted? ¿Cómo está aprovechando esos momentos? ¿Los está viviendo? ¿Está creando recuerdos? ¿Está haciendo vivencias? ¿Los está haciendo sentir bien? ¿Les está pidiendo consejos? Hágalo, hágalo. Y la satisfacción que quedará en su vida, usted la llevará el resto de su vida y le quedará la gratificación de saber que hizo las cosas bien y que le dio amor y afecto real a las personas que estaban a su alrededor. Por lo tanto, usted está cosechando y sembrando para usted cosechar ese amor para usted también. Que Dios me lo bendiga, me lo acompañe, me lo ilumine y en aquello que está de verdad errado, corrija. Y lo que está haciendo bien, mejórelo. Eso es lo más importante. Y bueno, también bíblicamente honrar a padre y a madre te traerá bendiciones, alargará tu vida y sea usted religioso o no. Hay una promesa de Dios, honrar a padre y a madre. No estar solo, no solo es estar en las buenas, también es estar en las malas. ¿En qué sentido? Hay que honrarlos, hay que cuidarlos, hay que protegerlos. Démosle lo que podamos, ¿ok? Eso lo sabemos. Si usted tiene económicamente ahí para poderlo hacer, hágalo. Si no, pues dele amor, dele cariño, esté con ellos. Pero sí es muy importante que podamos, de verdad, que no abandonemos a nuestros ancianos, a nuestros adultos mayores, a nuestros padres, porque ellos han sido la base donde nosotros, pues, hoy estamos y lo podemos lograr. Una sociedad que cuida a sus mayores, cuida también su memoria, su historia y su humanidad colectiva. Así que acá desde Vivamos con Esperanza, viva su vida, honre a su padre, honre a su madre. Debemos de saber que la lealtad es lealtad hasta el fin. Así que debe de ser y debemos pues de honrar a Dios también por medio de nuestros padres y por todo lo que hacemos y dejar una mejor sociedad para nuestros amigos y que pase buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas madrugadas en cualquier parte del mundo y lo vemos si Dios quiere la otra semana aquí en su programa Vivamos con Esperanza, caminando juntos, separados, mas no solos. Que Dios les bendiga y como decimos acá, pura vida en Costa Rica. Vivamos con esperanza, caminando juntos, separados.